Desde el ritmo lento y profundo del cosmos, la energía de Tauro femenino se manifiesta como una fuerza ancestral que no necesita alzar la voz para dominar el paisaje. Su psicología nace del pulso de la Tierra misma, de la gravedad silenciosa que mantiene a los mundos en órbita y a las raíces aferradas al suelo. Hay en ella una memoria antigua que recuerda que todo lo valioso requiere tiempo, cuidado y permanencia. Por eso su mente no corre, avanza. No improvisa, edifica. No se dispersa, encarna. La mujer de Tauro piensa con el cuerpo tanto como con la mente. Su percepción psicológica no es abstracta ni volátil, es sensorial, concreta, íntimamente ligada a lo que puede tocar, saborear, oler y habitar. Las emociones no la atraviesan como tormentas fugaces, sino como estaciones que se instalan y transforman lentamente el paisaje interior. Cuando ama, ama con todo el peso de la materia. Cuando decide, decide como quien coloca una piedra fundacional sabiendo que de ella dependerá toda la estructura futura. En su mundo interno reina una búsqueda constante de seguridad, pero no una seguridad temerosa, sino una seguridad creadora. Necesita sentir que el terreno bajo sus pies es firme para poder desplegar su enorme capacidad de nutrición emocional. Desde esa base sólida surge una paciencia casi mítica, una tolerancia que no es pasividad, sino resistencia consciente. Psicológicamente, Tauro femenino entiende que la constancia es una forma superior de valentía, y que sostener es tan heroico como conquistar. La épica de su carácter no se expresa en gestas ruidosas, sino en la fidelidad a sí misma. Hay una nobleza profunda en su terquedad, porque no es capricho sino lealtad a lo que considera verdadero. Su mente no se deja seducir fácilmente por lo efímero, desconfía de lo que promete demasiado rápido. Esta cautela psicológica la protege, pero también la vuelve selectiva, exigente, casi sagrada en la elección de vínculos, ideales y batallas. Cuando algo logra atravesar sus defensas, se convierte en parte de su territorio interior, y eso ya no se abandona sin una transformación profunda. La sensualidad es uno de los ejes de su psiquismo. No como adorno superficial, sino como lenguaje emocional primario. El placer, la comodidad, la belleza y el ritmo armónico no son lujos, sino necesidades psicológicas. A través de ellos regula su equilibrio interno. Privarla de belleza es privarla de oxígeno, negarle el placer es despojarla de una de sus principales fuentes de estabilidad emocional. Por eso, cuando se siente en paz, su presencia irradia una calma magnética, una invitación silenciosa a habitar el mundo con mayor conciencia y disfrute. En lo profundo, la mujer de Tauro posee una fortaleza que suele ser subestimada. Su psicología no responde bien a la presión ni a la urgencia externa, pero una vez activada, es imparable. No se quiebra fácilmente porque no se construyó desde la prisa. Su voluntad se parece a una montaña, no se mueve por empujones, pero resiste siglos. Cuando se enfrenta a la adversidad, no reacciona con caos, sino con una determinación lenta y firme que termina modificando la realidad a su favor. También existe en ella una sombra, como en toda épica verdadera. El miedo a la pérdida puede volverla posesiva, el apego puede transformarse en resistencia al cambio. Psicológicamente, su mayor desafío es aprender que la seguridad no siempre proviene de conservar, sino también de confiar en su capacidad para reconstruir. Cuando integra esta lección, su evolución es monumental, descubre que su estabilidad no depende solo de lo que tiene, sino de lo que es. En su versión más elevada, Tauro femenino encarna a la guardiana del valor, a la alquimista que transforma el tiempo en sabiduría y la materia en significado. Su mente se vuelve un templo donde lo simple es sagrado y lo constante es heroico. No necesita correr hacia el destino porque sabe, con una certeza profunda y terrenal, que aquello que le pertenece encuentra el camino hacia ella. Y así, paso a paso, latido a latido, construye una vida que no busca deslumbrar al instante, sino perdurar como una leyenda silenciosa grabada en la roca del universo. En capas aún más profundas de su arquitectura psíquica, la mujer de Tauro se revela como una estratega del silencio. Su mente no necesita verbalizarlo todo porque procesa la realidad en estratos lentos y densos. Hay una inteligencia intuitiva que se manifiesta en pausas, en miradas sostenidas, en decisiones que parecen simples pero están cargadas de una lectura profunda del entorno. Psicológicamente, confía más en lo que se asienta con el tiempo que en lo que irrumpe de forma abrupta. Por eso su comunicación no es inmediata, pero sí definitiva. Cuando habla, suele hacerlo desde una conclusión ya madurada internamente, lo que le otorga una autoridad natural que no depende de imponerse. En el terreno emocional, su gestión de la ira es singular.
No estalla con facilidad, pero cuando el límite ha sido cruzado repetidas veces, emerge una fuerza volcánica que sorprende a quienes confundieron su calma con debilidad. Esta ira no es caótica, es correctiva. Psicológicamente, funciona como un mecanismo de restitución del orden interno. No busca destruir, sino restablecer el equilibrio que fue vulnerado. Tras ese momento, vuelve al silencio, pero ya nada queda exactamente igual, algo ha sido reubicado en su mundo interno y externo. La creatividad en Tauro femenino no siempre adopta formas artísticas visibles, aunque puede hacerlo. Su verdadero acto creativo es la materialización. Tiene una capacidad excepcional para convertir ideas abstractas en realidades tangibles. Su psicología se siente más segura cuando puede ver, tocar y sostener el fruto de su esfuerzo. Por eso crea espacios, vínculos, rutinas, proyectos y legados que perduran. Hay una épica silenciosa en su manera de construir belleza funcional, de hacer del día a día una obra sostenida en el tiempo. En su relación con el poder y el liderazgo, Tauro femenino no busca el mando explícito. Prefiere influir desde la estabilidad. Su autoridad nace de la coherencia entre lo que piensa, siente y hace. Psicológicamente, lidera con el ejemplo, con la constancia, con la fiabilidad. Quien se apoya en ella sabe que no será abandonado en medio del camino. Esta forma de liderazgo la convierte en un pilar dentro de cualquier estructura humana, aunque pocas veces reclame reconocimiento por ello. Existe también en su psiquismo una relación muy particular con el dinero y los recursos. No los percibe solo como símbolos de estatus, sino como extensiones de seguridad y libertad. Su mente entiende el valor como algo que se administra, se cuida y se multiplica con paciencia. Psicológicamente, el manejo de recursos le da una sensación de control sobre el futuro, lo que reduce su ansiedad existencial. Cuando esta área está equilibrada, su generosidad es profunda; cuando está amenazada, su instinto de conservación se activa con fuerza. En el plano afectivo más profundo, la mujer de Tauro posee un arquetipo de maternaje que no siempre se traduce en la maternidad literal. Es una forma de nutrir, de sostener, de crear refugios emocionales donde otros pueden descansar. Su psicología encuentra propósito en cuidar lo que ama, pero necesita aprender a no confundirse con ese rol. Su evolución interior se acelera cuando comprende que nutrir no implica sacrificarse hasta desaparecer, sino sostener sin perderse. Espiritualmente, su conexión no suele ser etérea ni escapista. Su mística es terrenal. Encuentra lo sagrado en los rituales cotidianos, en el cuerpo, en la naturaleza, en la repetición consciente. Psicológicamente, no separa lo espiritual de lo material, los integra. Esta unión le permite atravesar crisis con una fe silenciosa, no basada en promesas, sino en la experiencia de haber resistido y florecido otras veces. Cuando Tauro femenino alcanza su expresión más elevada, se convierte en un símbolo de permanencia en un mundo cambiante. Su mente deja de temer al movimiento porque confía en su centro. Comprende que su verdadera riqueza no está solo en lo que conserva, sino en su capacidad de sostenerse a sí misma a través de cualquier ciclo. Entonces su paso por la vida adquiere una dimensión épica, no la del relámpago que ilumina un instante, sino la del fuego que arde durante toda la noche, guiando, calentando y recordando que la verdadera fuerza no siempre avanza rápido, pero siempre llega lejos. En un estrato todavía más sutil de su psicología, la mujer de Tauro habita una relación íntima con el tiempo que pocas almas comprenden. No lo vive como un enemigo ni como una carrera, sino como un aliado silencioso. Psicológicamente, su mente está diseñada para procesos largos, para maduraciones internas que no pueden ser forzadas. Mientras otros signos se impacientan ante la demora, ella percibe que cada espera contiene información, que cada pausa es una gestación. Esta relación con el tiempo la vuelve profundamente resiliente frente a la frustración, porque sabe que nada verdaderamente valioso nace completo en el primer intento. Su memoria emocional es profunda y selectiva. No recuerda todo, pero lo que recuerda se imprime con fuerza. Los recuerdos no son solo imágenes del pasado, sino cimientos psicológicos sobre los que construye su identidad. Por eso aprende lentamente, pero de forma irreversible. Una lección integrada por Tauro femenino no se olvida ni se traiciona. Esta característica la convierte en una guardiana del aprendizaje vital, alguien que transforma experiencia en sabiduría práctica, en criterio sólido, en una brújula interna difícil de desorientar. En el ámbito de la autoestima, su evolución suele ser un camino de reconquista. Aunque posee un valor intrínseco enorme, no siempre lo reconoce de inmediato.
Psicológicamente, puede acostumbrarse a dar más de lo que recibe, a sostener estructuras que otros disfrutan sin notar su peso. El despertar épico ocurre cuando comprende que su valor no se mide solo por su utilidad o por su capacidad de sostener, sino por su mera existencia. En ese momento, su presencia se vuelve aún más magnética, porque deja de buscar aprobación y comienza a encarnar dignidad. La relación con el cuerpo es otro eje fundamental de su psicología. El cuerpo no es para ella un simple vehículo, sino un templo de percepción y memoria. A través de él procesa emociones, tensiones y alegrías. Cuando su cuerpo está cuidado, su mente se estabiliza; cuando es ignorado, su mundo interno se resiente. Esta conciencia corporal la conecta con una sabiduría instintiva que le permite detectar desequilibrios antes de que se vuelvan evidentes. Su épica personal incluye aprender a escuchar esas señales y honrarlas como mensajes del alma. En los momentos de crisis profunda, la mujer de Tauro no huye ni se disuelve. Se repliega. Psicológicamente, entra en un estado de conservación estratégica, reduciendo el movimiento externo para proteger su núcleo interno. Desde fuera puede parecer inmovilidad, pero en realidad se trata de una reconfiguración silenciosa. En ese retiro interior, reorganiza valores, redefine prioridades y fortalece raíces. Cuando vuelve a emerger, lo hace con una estructura renovada, más simple y más auténtica. Su relación con el deseo es compleja y poderosa. Desea con intensidad, pero no de forma impulsiva. Psicológicamente, el deseo en Tauro femenino está ligado a la posibilidad de permanencia. No se enciende por lo que promete fuego inmediato, sino por lo que ofrece calor sostenido. Esto la vuelve fiel a sus anhelos más profundos y poco proclive a traicionarlos por distracciones pasajeras. Cuando alinea su vida con esos deseos esenciales, experimenta una sensación de plenitud que pocas energías pueden igualar. En lo social, su psicología tiende a construir círculos pequeños pero sólidos. No necesita multitud para sentirse validada. Prefiere pocos vínculos, pero verdaderos, confiables, duraderos. Esta selectividad no es frialdad, sino una forma de proteger su energía. Cada lazo que acepta implica compromiso emocional, y no toma esa responsabilidad a la ligera. En su versión más elevada, se convierte en un punto de anclaje para otros, un lugar donde la confianza puede descansar sin temor. Cuando la mujer de Tauro integra todas estas capas, su vida adquiere una dimensión mítica. Se transforma en símbolo de coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se construye. Su psicología deja de resistirse al cambio porque ha comprendido que incluso la tierra se transforma, que incluso las montañas nacen del movimiento profundo. Así, sin perder su esencia, aprende a fluir desde la estabilidad, a avanzar sin traicionarse, a crear sin agotarse. Su legado no suele escribirse en gestos espectaculares, sino en huellas duraderas. En personas que aprendieron a confiar gracias a ella, en espacios que siguen sosteniendo calma mucho después de su paso, en valores que permanecen cuando todo lo superficial se ha desvanecido. Y en esa permanencia silenciosa reside su verdadera épica, la de quien convierte la constancia en destino y la paciencia en una forma elevada de poder. En planos aún más hondos de su estructura interna, la mujer de Tauro se revela como una alquimista del ritmo vital. Su psicología no se adapta al compás impuesto por el mundo exterior, sino que obedece a un pulso propio, orgánico, casi biológico. Este pulso interno regula cuándo avanzar, cuándo detenerse y cuándo perseverar sin mostrar movimiento visible. Desde una mirada épica, esta cualidad la convierte en una figura que no se deja arrastrar por mareas ajenas, sino que atraviesa los ciclos manteniendo su eje, incluso cuando todo alrededor parece exigir rapidez o cambio inmediato. Existe en ella una relación muy particular con el silencio. El silencio no es vacío ni ausencia, sino un territorio fértil donde su mente ordena, decanta y prioriza. Psicológicamente, necesita espacios de quietud para mantener su equilibrio interno. En esos momentos de aparente inactividad, su mundo interior trabaja con una intensidad invisible. Es allí donde se gestan sus decisiones más importantes, aquellas que luego se manifestarán con una firmeza imposible de revertir. Esta capacidad de incubar procesos la vuelve impenetrable a la manipulación emocional apresurada. En su vínculo con la lealtad, Tauro femenino alcanza dimensiones casi míticas. No concibe la lealtad como una obligación moral, sino como una coherencia natural. Ser leal es, para su psicología, una forma de respetar la energía invertida, el tiempo compartido y el compromiso asumido. Sin embargo,
Cuando esta lealtad no es correspondida o es traicionada, se produce una transformación profunda. No suele buscar revancha, simplemente retira su energía, y esa retirada es definitiva. Lo que se cierra en su interior rara vez vuelve a abrirse de la misma manera. En el terreno del miedo, su psique no se deja dominar fácilmente por fantasmas imaginarios. Sus temores suelen ser concretos, ligados a la pérdida de estabilidad, al quiebre de lo construido o a la inseguridad material y emocional. Pero lejos de paralizarla, estos miedos activan su instinto de preservación y fortalecimiento. Psicológicamente, responde al miedo construyendo más raíz, más estructura, más sostén. Cada temor enfrentado se transforma en una capa adicional de fortaleza interna. La relación con el placer profundo también encierra una dimensión transformadora. Para Tauro femenino, el placer no es evasión, sino integración. A través del disfrute consciente, reafirma su derecho a existir plenamente. Psicológicamente, el placer le devuelve al cuerpo su dignidad y al alma su anclaje. Cuando aprende a no sentir culpa por disfrutar, su energía vital se expande y su capacidad de creación se multiplica. En este punto, su camino se vuelve verdaderamente épico, porque desafía narrativas de sacrificio estéril y reivindica la abundancia como estado natural. Hay también en su mundo interno una relación compleja con el cambio impuesto. No lo acepta fácilmente, no porque carezca de flexibilidad, sino porque necesita comprender el sentido del movimiento. Psicológicamente, resiste aquello que percibe como arbitrario o carente de propósito. Sin embargo, cuando el cambio nace de una convicción interna o de una verdad ya asimilada, su capacidad de transformación es total. Una vez que decide cambiar, no lo hace a medias, reconstruye desde los cimientos. En su dimensión más madura, Tauro femenino desarrolla una autoridad interior inquebrantable. Ya no necesita defenderse ni justificarse. Su seguridad nace de la experiencia acumulada, de la certeza de haber resistido, creado y sostenido. Esta autoridad no oprime ni domina, inspira. Otros perciben en ella una calma que no depende de las circunstancias, una estabilidad que no se compra ni se aprende rápido. Psicológicamente, se convierte en referencia, en punto de equilibrio en medio de la inestabilidad colectiva. Su relación con la esperanza es silenciosa pero poderosa. No se alimenta de promesas grandilocuentes, sino de pruebas concretas de que la vida responde al esfuerzo sostenido. Esta esperanza es tenaz, casi indestructible, porque está basada en la experiencia. Cada vez que la vida la desafía y ella permanece, esa esperanza se vuelve más sólida. No espera milagros repentinos, confía en los frutos inevitables de la constancia. Cuando todas estas capas se integran, la mujer de Tauro encarna una épica de profundidad rara. Se convierte en símbolo de permanencia consciente, de evolución sin traición a la esencia. Su psicología deja de ser defensiva y se vuelve soberana. Ya no protege su territorio desde el miedo, sino desde la certeza de su valor. Y así, sin estruendo, sin prisa y sin concesiones a lo efímero, su existencia se transforma en una afirmación viviente de que la verdadera grandeza no siempre avanza rápido, pero siempre deja huella. En una capa todavía más arcaica de su entramado psicológico, la mujer de Tauro encarna el arquetipo de la guardiana del umbral. No del umbral entre mundos visibles e invisibles, sino del límite entre el caos y el orden. Su presencia tiende a estabilizar los entornos que habita porque su mente necesita coherencia para prosperar. Psicológicamente, detecta de forma casi instintiva cuando algo amenaza la armonía básica de una estructura, ya sea emocional, material o simbólica. No actúa de inmediato, pero registra. Observa. Acumula datos sensoriales y emocionales hasta que la verdad se vuelve incuestionable. Entonces interviene con una precisión que no deja espacio a la improvisación. Existe en ella una relación profunda con el concepto de valor interno. No solo el valor económico o utilitario, sino el valor esencial de las cosas y de las personas. Su psicología tiende a jerarquizar lo que merece ser cuidado y lo que puede ser soltado. Esta capacidad no nace del desapego frío, sino de una comprensión madura de la energía vital. Invertir tiempo, afecto o esfuerzo es para ella un acto sagrado. Por eso, cuando algo deja de resonar con su escala de valores, el desprendimiento, aunque doloroso, se vuelve inevitable y definitivo. En el terreno del sacrificio, Tauro femenino no se ofrece a la destrucción. Su épica no glorifica el desgaste innecesario. Psicológicamente, aprende a distinguir entre el esfuerzo fértil y el sacrificio estéril.
Esta distinción marca un punto de inflexión en su evolución. Cuando deja de sostener lo que no florece, recupera una cantidad inmensa de energía vital. A partir de ese momento, su capacidad de creación se vuelve más consciente, más selectiva y mucho más poderosa. La relación con la confianza es otro aspecto fundamental de su mundo interno. No confía rápidamente, pero cuando lo hace, entrega una estabilidad emocional que pocos pueden ofrecer. Psicológicamente, la confianza es un contrato silencioso que no necesita palabras. Cuando ese contrato se respeta, su lealtad se vuelve casi incondicional. Cuando se rompe, no hay drama ni escándalo, sino una retirada lenta y firme que marca el final de una etapa. Esta manera de cerrar ciclos le permite preservar su dignidad y su centro. En su dimensión más introspectiva, la mujer de Tauro posee una conexión profunda con la autosuficiencia emocional. Aunque disfruta de la compañía y del vínculo, su psicología necesita saber que puede sostenerse a sí misma. Esta autosuficiencia no es aislamiento, sino soberanía interior. Saber que puede sobrevivir emocionalmente a la pérdida la libera del miedo paralizante y le permite amar con mayor autenticidad. Ama porque elige, no porque necesita. Hay también en ella una relación especial con la repetición consciente. Lejos de aburrirse, encuentra en los rituales cotidianos una forma de anclaje y renovación. Psicológicamente, la repetición le brinda seguridad, pero también profundidad. Cada gesto repetido con intención se convierte en un acto de afirmación existencial. Desde una mirada épica, esta constancia transforma lo ordinario en sagrado y lo cotidiano en territorio de poder. En los momentos de transformación interna más intensa, Tauro femenino no busca validación externa. Se repliega en su mundo sensorial, en el contacto con lo tangible, en aquello que le recuerda quién es. Esta regresión no es retroceso, sino una forma de regeneración. Como la tierra que parece inmóvil en invierno pero prepara en silencio la explosión de la primavera, su psicología trabaja en niveles invisibles hasta que la nueva versión está lista para manifestarse. Su relación con la libertad es menos evidente, pero profundamente arraigada. No concibe la libertad como ausencia de límites, sino como la capacidad de elegir qué límites sostener. Psicológicamente, se siente libre cuando puede decidir el ritmo, el entorno y los valores que guían su vida. Esta forma de libertad la vuelve inmune a muchas presiones externas, porque no se deja seducir por modelos que no resuenan con su naturaleza. Cuando todas estas dimensiones se integran, la mujer de Tauro alcanza una maestría silenciosa. No necesita demostrar su fuerza porque la ejerce de forma constante. Su vida se convierte en una declaración encarnada de estabilidad consciente, de crecimiento sostenido, de poder sin estridencia. Su épica no se narra en gestas visibles, sino en la capacidad de permanecer fiel a sí misma a lo largo del tiempo, incluso cuando el mundo cambia de forma vertiginosa. Así, su psicología se transforma en un territorio fértil donde la paciencia no es espera pasiva, sino creación continua, donde la constancia no es rigidez, sino compromiso con lo esencial, y donde la fuerza no se mide por la velocidad del avance, sino por la profundidad de las raíces. En esa profundidad, Tauro femenino encuentra su verdadera grandeza, una grandeza que no se desvanece, que no se agota y que sigue nutriendo todo lo que toca mucho después de haber pasado. En una dimensión aún más profunda de su psicología arquetípica, la mujer de Tauro se revela como una arquitecta del sentido. No solo construye cosas, vínculos o rutinas, construye significado. Su mente necesita que lo que hace tenga peso, raíz y coherencia con una lógica interna que no siempre es visible para otros. Psicológicamente, le resulta imposible sostener durante mucho tiempo aquello que percibe como vacío o desconectado de un propósito real. Por eso, cuando encuentra una causa, un camino o una forma de vida que resuena con su verdad interior, su entrega es total y sostenida, casi ceremonial. Existe en ella una relación silenciosa pero poderosa con la dignidad. La dignidad no como orgullo rígido, sino como una conciencia profunda del propio valor. Aunque pueda tolerar mucho, hay límites invisibles que, una vez cruzados, activan una retirada irreversible. Psicológicamente, no necesita dramatizar la ruptura con lo que la deshonra, simplemente deja de nutrirlo. Esta capacidad de retirarse sin destruir habla de una fuerza interior que no depende de la confrontación, sino de la autoafirmación. En su mundo interno, el concepto de merecimiento juega un papel central. Durante etapas tempranas, puede acostumbrarse a ganar todo con esfuerzo, a sentir que el descanso o el disfrute deben ser justificados.
La épica de su evolución incluye aprender que no todo valor se conquista a través del sacrificio. Cuando integra esta verdad, su psicología se suaviza sin debilitarse. Comienza a recibir con la misma nobleza con la que siempre supo dar, y ese equilibrio transforma radicalmente su energía vital. La relación con la paciencia alcanza en Tauro femenino una dimensión casi iniciática. No se trata solo de saber esperar, sino de saber permanecer presente mientras se espera. Psicológicamente, su paciencia no está vacía, observa, ajusta, afina. Cada día aparentemente iguales, en realidad, una capa más de profundidad. Esta cualidad la convierte en una maestra del proceso, alguien que entiende que la grandeza no siempre se manifiesta en el instante del logro, sino en todo lo que se sostuvo antes de alcanzarlo. En el ámbito del amor propio, su camino suele ser lento pero irreversible. No se ama desde la idealización, sino desde el reconocimiento honesto de su capacidad de sostener la vida. Psicológicamente, aprende a respetarse cuando ve todo lo que ha resistido sin perder su esencia. Ese amor propio no es eufórico ni exhibicionista, es tranquilo, firme, protector. Desde ahí, deja de negociar su valor y comienza a elegir con mayor claridad que merece permanecer en su mundo. Hay también en su psique una relación profunda con la permanencia simbólica. Le importa dejar huella, aunque no necesariamente ser recordada de forma explícita. Psicológicamente, desea que algo de su paso por el mundo continúe nutriendo, sosteniendo o embelleciendo la vida de otros. Esta necesidad de legado no nace del ego, sino de una conexión íntima con la continuidad de la existencia. Desde una mirada épica, su vida se convierte en un acto de siembra consciente. En momentos de gran transformación colectiva o personal, Tauro femenino actúa como ancla. Mientras otros se dispersan o se aceleran, ella recuerda lo esencial. Psicológicamente, su sola presencia puede devolver a los demás una sensación de realidad, de suelo firme. No ofrece soluciones inmediatas, pero sí estabilidad emocional, algo infinitamente más valioso en tiempos de incertidumbre. Esta capacidad la convierte en guardiana de la cordura cuando el mundo parece perderla. Su relación con la verdad es directa y sin adornos. No necesita relatos grandiosos para sostenerse. Psicológicamente, prefiere una verdad dura pero estable a una ilusión frágil. Cuando descubre una verdad incómoda, no la niega, la integra. Este proceso puede ser lento y doloroso, pero una vez completado, la libera de autoengaños que debilitan. Así, su fortaleza aumenta no por ignorar la realidad, sino por habitarla plenamente. Cuando todas estas capas se entrelazan, la mujer de Tauro alcanza una forma de soberanía interior rara y poderosa. Ya no vive para demostrar, complacer o sostener estructuras ajenas a su esencia. Vive para encarnar lo que es, con una coherencia tan profunda que se vuelve ejemplo sin proponérselo. Su psicología deja de defenderse y comienza a irradiar estabilidad. En ese estado, su existencia se convierte en una epopeya silenciosa, la epopeya de quien transforma el tiempo en aliado, la constancia en arte y la presencia en legado. No necesita correr hacia ningún destino porque entiende que cada paso, dado con conciencia y fidelidad a sí misma, ya es en sí mismo una forma de victoria. Y así, sin estruendo, sin urgencia y sin traicionarse, Tauro femenino se afirma como una fuerza que perdura, nutre y permanece mucho más allá de cualquier ciclo pasajero. En una zona todavía más profunda de su paisaje interior, la mujer de Tauro manifiesta una relación íntima con la voz interna, no solo como pensamiento, sino como tono vital. Su psicología posee una cadencia propia, una forma de hablarse que puede ser tan nutritiva como destructiva según su nivel de conciencia. Cuando esa voz interior se vuelve aliada, Tauro femenino se transforma en una fuente inagotable de autoafirmación tranquila. No se impulsa desde la exigencia violenta, sino desde una constancia amorosa que la empuja a seguir incluso cuando no hay reconocimiento externo. Esta voz no grita órdenes, recuerda verdades. Existe también una dimensión poco explorada en su vínculo con el duelo. La mujer de Tauro no procesa la pérdida de forma rápida ni liviana. Psicológicamente, necesita tiempo para asimilar lo que ya no está, porque todo lo que ama se integra profundamente en su estructura interna. El duelo en ella no es solo tristeza, es reacomodación del territorio interior. Sin embargo, cuando logra atravesarlo, su fortaleza se vuelve aún más densa. No olvida, pero aprende a sostener la ausencia sin quebrarse. Desde una perspectiva épica, esta capacidad la convierte en una sobreviviente silenciosa, alguien que transforma el dolor en raíz y no en herida abierta.
su relación con el perdón también sigue un ritmo particular. No perdona por obligación moral ni por presión externa. Psicológicamente, el perdón en Tauro femenino ocurre cuando ha recuperado la sensación de estabilidad interna. Primero se reconstruye, luego decide si el vínculo merece un nuevo lugar. Este proceso la protege de perdones vacíos y le permite cerrar ciclos con autenticidad. Cuando perdona de verdad, lo hace sin rencor residual, pero también sin ingenuidad. El aprendizaje queda integrado como parte de su sabiduría. En el plano de la creatividad profunda, Tauro femenino posee una inteligencia sensual que va más allá del arte o la estética. Es una creatividad encarnada, que se expresa en la forma de habitar el espacio, de preparar un entorno, de cuidar los detalles que otros consideran secundarios. Psicológicamente, necesita sentir que el mundo que la rodea responde a su sensibilidad. Cuando logra alinear su entorno con su ritmo interno, su energía vital se expande y su claridad mental se fortalece. Crear belleza no es un capricho, es una forma de autorregulación emocional. Hay también una tensión interna entre el deseo de comodidad y la llamada de la evolución. Tauro femenino ama lo conocido, lo que ha demostrado ser seguro. Sin embargo, en su interior existe una fuerza que la empuja lentamente hacia versiones más amplias de sí misma. Psicológicamente, este conflicto puede manifestarse como resistencia inicial al cambio, seguida de una aceptación profunda cuando comprende que el movimiento no amenaza su esencia. En ese punto, su transformación es completa y sostenida, no impulsiva ni reversible. En su vínculo con el cuerpo como archivo emocional, Tauro femenino guarda memorias que no siempre pasan por la mente consciente. Tensiones, placeres, miedos y seguridades se almacenan en la carne, en la postura, en el ritmo de la respiración. Cuando aprende a escuchar el cuerpo como un oráculo silencioso, accede a una fuente de información que la guía con precisión. Desde una mirada épica, esta escucha corporal la convierte en una intérprete del lenguaje de la tierra, alguien que sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse sin necesidad de explicaciones racionales. Su relación con la autoridad externa suele atravesar una evolución significativa. En etapas tempranas, puede someterse a estructuras que le ofrecen seguridad, incluso si limitan su autenticidad. Psicológicamente, confunde estabilidad con obediencia. Pero a medida que madura, descubre que la verdadera autoridad nace de su coherencia interna. Entonces deja de seguir modelos ajenos y comienza a crear los propios. Esta emancipación no es ruidosa, pero sí irreversible. Ya no se adapta para pertenecer, permanece fiel para existir plenamente. En el plano espiritual más encarnado, Tauro femenino entiende la fe como experiencia repetida. No cree por promesa, cree por evidencia vivida. Cada vez que la vida la pone a prueba y ella logra sostenerse, su confianza en sí misma y en el orden profundo del universo se fortalece. Esta fe no necesita nombres ni dogmas, se expresa en la certeza tranquila de que puede atravesar lo que venga sin perder su centro. Esa certeza es una de sus mayores fuentes de poder. Cuando todas estas dimensiones se integran, la mujer de Tauro se convierte en una figura de estabilidad evolutiva. No se queda estancada, pero tampoco se disuelve en el cambio constante. Su psicología logra algo poco común: avanzar sin perderse, transformarse sin traicionarse, crecer sin romper sus raíces. Desde una perspectiva épica, su vida se vuelve una marcha lenta pero invencible, una afirmación constante de que la verdadera fuerza no necesita prisa ni espectáculo. Así, Tauro femenino encarna una forma de heroísmo silencioso, el de quien sostiene, cuida, transforma y permanece. El de quien convierte el paso del tiempo en aliado, el cuerpo en templo y la constancia en una forma elevada de sabiduría. En esa permanencia consciente, su existencia se vuelve fértil para todo lo que toca, dejando un rastro de solidez, belleza y verdad que continúa vibrando mucho después de que el momento ha pasado. En un nivel todavía más profundo de su psique, la mujer de Tauro sostiene una relación íntima con la noción de irrevocabilidad. Para ella, ciertos actos, decisiones y compromisos adquieren un carácter casi sagrado una vez asumidos. Psicológicamente, no concibe la vida como una sucesión de intentos descartables, sino como un tejido donde cada hilo deja marca. Esta percepción la vuelve cuidadosa al elegir, pero inmensamente poderosa al actuar. Cuando algo ha sido decidido desde su núcleo, no hay fuerzas externas capaces de desviarla sin que antes se produzca una transformación interna profunda. Su épica personal se construye sobre esta fidelidad a lo elegido. Existe también una dimensión silenciosa en su relación con la identidad.
Tauro femenino no necesita redefinirse constantemente para sentirse viva. Su psicología encuentra estabilidad en una identidad que se expande sin romperse, que incorpora nuevas capas sin negar las anteriores. Esto le otorga una continuidad interna poco común. Mientras otros se reinventan para sobrevivir, ella se afianza para evolucionar. Esta continuidad la protege de la fragmentación emocional y le permite atravesar cambios externos sin perder su sentido de sí misma. En el ámbito del cansancio emocional, su experiencia es particular. La mujer de Tauro puede soportar cargas prolongadas sin quejarse, pero cuando el agotamiento alcanza su núcleo, el cuerpo y el alma exigen una pausa total. Psicológicamente, no sabe descansar a medias. Necesita retirarse por completo, recuperar el ritmo interno y volver solo cuando la energía ha sido restaurada. Este retiro no es huida, sino una forma instintiva de autoconservación. Quien comprende este ciclo entiende que después de su silencio siempre llega una presencia más firme y clara. Su relación con la confianza en la vida no es ingenua. No espera que todo salga bien por azar, sino porque ha aprendido a construir las condiciones para que eso ocurra. Psicológicamente, confía en su capacidad de respuesta más que en la benevolencia del destino. Esta confianza práctica la vuelve imperturbable ante la incertidumbre, porque sabe que, pase lo que pase, será capaz de reorganizarse. En términos épicos, esta es la confianza del guerrero que no depende de la suerte, sino de su resistencia. Hay en ella una sensibilidad especial hacia lo que se desgasta. Percibe cuando un vínculo, un proyecto o una etapa han dado todo lo que podían dar. Psicológicamente, siente ese desgaste como una pérdida de densidad, de vitalidad. Permanecer en lo agotado le resulta más doloroso que soltarlo. Sin embargo, el desprendimiento nunca es abrupto. Antes de soltar, intenta nutrir, reparar, sostener. Solo cuando comprende que la energía ya no circula, acepta el cierre. Este respeto por los ciclos la convierte en una figura profundamente sabia. En su mundo interno, el concepto de belleza adquiere una dimensión ética. No se trata solo de lo estéticamente agradable, sino de lo que está bien hecho, de lo que es coherente, de lo que no traiciona su función ni su esencia. Psicológicamente, la belleza es una señal de equilibrio. Cuando algo es bello para ella, es porque cumple su propósito de forma honesta. Esta mirada la lleva a rechazar lo artificial, lo exagerado, lo vacío de contenido. Prefiere lo simple, lo sólido, lo que resiste el paso del tiempo. Su relación con la vulnerabilidad también encierra una paradoja. Aunque puede parecer impenetrable, Tauro femenino siente con enorme profundidad. La diferencia es que no expone su vulnerabilidad sin garantías. Psicológicamente, necesita sentir suelo firme antes de abrir su mundo interno. Cuando lo hace, su entrega es total, pero también espera reciprocidad y cuidado. La vulnerabilidad, para ella, no es debilidad, sino un acto de confianza que no se concede a la ligera. En los momentos en que la vida la obliga a redefinir sus prioridades, Tauro femenino no entra en caos. Reduce, simplifica, vuelve a lo esencial. Psicológicamente, su respuesta al exceso es la depuración. Elimina lo superfluo, lo que no sostiene, lo que no nutre. Este proceso puede parecer austero desde fuera, pero internamente es profundamente liberador. Cada cosa que queda tiene sentido, peso y función. Así recupera su centro y su fuerza. Cuando alcanza un estado de madurez integral, la mujer de Tauro se convierte en una presencia que transmite calma sin esfuerzo. No porque todo esté resuelto, sino porque ha aprendido a convivir con lo irresuelto sin perder su equilibrio. Su psicología deja de buscar certezas absolutas y se apoya en una certeza más profunda, la de su capacidad para sostener la vida tal como se presenta. Esta certeza es su verdadera armadura. Desde una perspectiva épica, su camino no es el de la conquista rápida ni el del heroísmo espectacular. Es el camino de la permanencia consciente, de la construcción paciente, de la fidelidad a lo esencial. Su fuerza no se mide en victorias visibles, sino en todo lo que no se derrumbó gracias a su presencia. En un mundo que cambia de forma constante, ella encarna la memoria de lo que vale la pena sostener. Así, la psicología femenina de Tauro se revela como una obra de largo aliento, una sinfonía lenta y poderosa donde cada nota tiene peso, cada silencio tiene sentido y cada paso deja huella. No busca acelerar el tiempo ni dominarlo, sino caminar junto a él, transformándolo en aliado. Y en esa alianza silenciosa,
su existencia se vuelve un testimonio vivo de que la verdadera grandeza no se impone, se cultiva, se sostiene y se encarna. En un estrato todavía más hondo de su mitología interna, la mujer de Tauro guarda una relación profunda con la noción de permanencia afectiva. No se trata solo de durar en el tiempo, sino de permanecer presente de forma real. Psicológicamente, su afecto no es intermitente ni condicionado por estados de ánimo pasajeros. Cuando ama, cuando cuida, cuando se compromete, su presencia se vuelve constante, confiable, casi telúrica. Esta cualidad crea vínculos que no dependen de la intensidad momentánea, sino de una continuidad que da refugio. En una época donde lo efímero suele confundirse con lo auténtico, ella encarna una forma de amor que se sostiene incluso en la calma, incluso en el silencio. Existe también en su psiquismo una relación muy particular con la noción de merecimiento a largo plazo. Tauro femenino no vive esperando recompensas inmediatas. Su psicología está orientada a la siembra más que a la cosecha instantánea. Esto le permite tolerar periodos donde el esfuerzo parece no dar frutos visibles, sin perder la fe en el proceso. Desde una perspectiva épica, esta capacidad la convierte en una sembradora del destino, alguien que trabaja hoy para un mañana que quizá no sea inmediato, pero será sólido. En su mundo interno, el concepto de límite tiene una función sagrada. El límite no es rechazo, es protección del valor. Psicológicamente, aprende con el tiempo que decir no es traicionar su naturaleza amorosa, sino honrarla. Cuando integra esta verdad, su energía deja de dispersarse y se concentra. Los límites claros le devuelven potencia, claridad y respeto por sí misma. Desde ese punto, su presencia se vuelve aún más firme, porque ya no se sostiene desde el desgaste, sino desde la elección consciente. Hay una relación silenciosa pero profunda con la paciencia hacia los demás. Tauro femenino entiende que cada ser humano tiene su propio ritmo de maduración. Psicológicamente, no exige transformaciones abruptas ni evoluciones forzadas. Sabe esperar, observar, acompañar. Sin embargo, esta paciencia no es infinita. Cuando percibe que no hay intención de crecimiento o coherencia mínima, se retira sin resentimiento. Esta combinación de tolerancia y discernimiento es una de sus mayores fortalezas. En su vínculo con el deseo de control, Tauro femenino atraviesa una alquimia importante. Al inicio, puede aferrarse a lo conocido para sentirse segura. Pero con el tiempo, descubre que el verdadero control no está en fijar la forma de las cosas, sino en confiar en su capacidad de adaptarse sin perder su eje. Psicológicamente, este descubrimiento la libera de la rigidez y le permite fluir sin disolverse. Aprende que puede soltar la forma sin soltar el valor. Existe también una dimensión muy profunda en su relación con la gratitud. No una gratitud ingenua, sino una gratitud encarnada. Tauro femenino sabe agradecer porque sabe reconocer el esfuerzo, el tiempo y la presencia. Psicológicamente, esta capacidad la conecta con una abundancia real, no basada en la acumulación, sino en la apreciación. Cuando agradece, no minimiza lo que falta, sino que fortalece lo que sostiene. Esta actitud amplifica su sensación de estabilidad interna y su capacidad de disfrute. En el plano de la identidad emocional, Tauro femenino no necesita dramatizar para validar lo que siente. Sus emociones son profundas, pero no teatrales. Psicológicamente, procesa internamente antes de expresar. Esto le permite hablar desde un lugar de verdad asentada, no desde la reacción. Cuando finalmente expresa una emoción, suele hacerlo con una claridad que impacta, porque no es impulsiva, es destilada. Hay también en ella una relación muy íntima con la noción de honor personal. El honor no como código externo, sino como coherencia interna. Psicológicamente, necesita sentirse alineada con sus propios valores para estar en paz. Cuando actúa en contra de ellos, el malestar es inmediato. Esta brújula interna la guía incluso en contextos confusos, donde no hay reglas claras. Desde una mirada épica, este honor silencioso la convierte en una figura íntegra, difícil de corromper. En los momentos de abundancia, Tauro femenino no se pierde en el exceso. Psicológicamente, disfruta, pero también cuida. Sabe que todo ciclo fértil necesita ser administrado para perdurar. Esta sabiduría la protege de la autodestrucción y del derroche emocional o material. En la escasez, tampoco se desespera. Reduce, reorganiza, prioriza. Su respuesta a los extremos es siempre el equilibrio.
Cuando alcanza una madurez profunda, la mujer de Tauro desarrolla una relación serena con la incertidumbre. No porque la ignore, sino porque confía en su capacidad de sostenerse incluso cuando no hay garantías. Psicológicamente, deja de necesitar certezas absolutas y se apoya en una certeza más profunda, la de su solidez interna. Esta confianza le permite avanzar sin ansiedad, tomar decisiones sin prisa y aceptar que no todo debe resolverse de inmediato. Desde una perspectiva épica, su camino es el de la constelación que no se mueve, pero orienta. No necesita imponerse ni brillar con estridencia. Su sola coherencia sirve de referencia. En un mundo acelerado, su ritmo recuerda que lo verdadero necesita tiempo. En un mundo frágil, su estabilidad demuestra que es posible sostener sin endurecerse. Así, la psicología femenina de Tauro se revela como una fuerza de largo aliento, una energía que no busca el clímax rápido, sino la continuidad significativa. Su grandeza no está en lo extraordinario, sino en la profundidad con la que habita lo cotidiano. Cada día sostenido, cada valor honrado, cada vínculo cuidado se convierte en parte de una epopeya silenciosa que no necesita ser narrada para existir. Porque donde ella está, algo se afirma, algo se enraiza y algo permanece.